Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y el día de hoy estaremos viendo la unidad número 7 de tornillos y elementos de unión de la cátedra Elementos de Máquinas de Fiuna. Para tener en cuenta primero, el libro a utilizar es el FAIRES, el capítulo 5 de este. El ejercitario es el número 7, que es de tornillos y elementos de unión. Acá pueden observar algunas de las aplicaciones que tienen los tornillos, ¿verdad? Dependiendo mucho de la aplicación que queramos darle, tienen diferente forma, ¿verdad? Como pueden ver acá, esta forma de tornillo. Acá si queremos unir dos piezas, tiene esta forma donde tiene, por ejemplo, una parte lisa, una parte roscada, tiene una cabeza y una tuerca. Acá ven que, por ejemplo, no es necesario tener una tuerca del otro lado, porque esta parte es lisa acá, esta pieza, pero esta otra pieza verde es roscada, entonces este de acá, por ejemplo, este tornillo entra, se incrusta acá y tiene una arandela. Luego tenemos acá estas bridas, ¿verdad? Que se unen a través de también pernos en este caso, porque aquí ya tienen tuercas, tienen arandelas, y así, ¿verdad? O sea, tenemos varias aplicaciones para tornillos. Creo que es una de los capítulos un poco más interesantes también. Entonces, les sugiero que realicen los ejercicios 2, 4, 6 y 8 del ejercitario número 7. Bueno, primeramente hay que saber la diferencia, ¿verdad?, entre tornillo y perno. El tornillo, la gran diferencia, o la única, mejor dicho, es que en el tornillo uno de los elementos a unir es roscado. Este capítulo se trata de unir piezas, ¿sí? Y la forma de unir piezas que vamos a tratar acá va a ser por este método, que es con tornillos o con pernos. Acá dijimos entonces, uno de los elementos a unir es roscado, en este caso esta pieza. Ven acá como la forma de la pieza ya es luego roscada. En cambio, esta pieza acá tiene esto de acá, que significa que es lisa. O sea, se quitó con un taladro o algo así, como para que esto no esté en contacto directo con estas roscas, ¿está bien? La del tornillo. Y ven como acá no necesita nada, solamente necesita que una de las piezas sea roscada y listo. Luego tenemos el perno, que es aquel que va acompañado de una tuerca. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos, acá ven la cabeza del perno, que es este. Acá se puede observar que está completamente roscado el perno, pero a veces no necesariamente ocurre eso. A veces hasta una cierta parte tiene liso y después lo otro ya es roscado. Y acá ven como estos dos elementos tienen una abertura y no son roscados, ¿verdad? Bien, la diferencia acá con este que estaba eh, raspando o al borde, al ras del tornillo, y bueno, acá no. Y se une, o sea, todo lo que es el perno sale del otro lado y se sujeta a través de una tuerca. ¿Bien? A modo de comentario nomás, las arandelas se usan para proteger las partes a unir de desgaste producido por la cabeza del perno o el tornillo, y también expandir la fuerza, ¿verdad? Nosotros, al tener estas arandelas, lo que hacemos es redistribuir mejor la fuerza, y justamente para no dañar las piezas a unir, que es lo que mencionáis. Bueno, ahí mirando un poco más de cerca lo que son las roscas, ¿verdad? Vemos acá que tenemos lo que sería la parte del fondo, una cresta, ¿verdad? Esto de acá sería el flanco. Esto es una altura de filete. Acá el ángulo de lo que sería la rosca. Y el paso sería siempre desde un punto hasta el mismo punto, pero girando una vuelta. ¿Está bien? Eso sería. En cuanto a diámetros, acá, bueno, acá en realidad se detalla mejor, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte menor, que es acá cuando tenemos la raíz. Después tenemos el diámetro que está acá, que es el diámetro de paso. Y después el de acá es el diámetro mayor o nominal, que es el que está en el borde, ¿sí? Bueno, también para comentar un poco, el, esto de acá, o sea, esto de acá son hilos, ¿está bien? El número de hilos se le llama número de hilos por pulgada, y eso es
1 sobre el paso. ¿Está bien? Que lo que es lo mismo decir que el paso es 1 sobre el número de hilos por pulgada. Bueno, eso depende mucho de- del avance también, ¿verdad? Eh, ok, bueno, y después o sea, mencionando otras cosas, tenemos lo que son las roscas externas e internas. Las externas son las del perno, ¿sí? O la del tornillo. Y las internas son las de la tuerca. Ven que la tuerca internamente tiene es roscada, ¿sí? Y en cambio el perno hacia afuera, entonces por eso se encastran entre sí. Y lo mismo pasa con las piezas con los agujeros roscados, que son para el caso de tornillos, ¿sí? Bueno, en cuanto al tipo de rosca, nosotros eso podemos encontrar todo en la página 203 y la nomenclatura que más solemos utilizar o el tipo de rosca que solemos utilizar es la UNS, que podemos encontrar en la tabla AT14 y en la tabla 5.1. La 5.1 se encuentra dentro del capítulo y la AT14 se encuentra en el apéndice. Bueno, acá por ejemplo vimos, o sea, les coloqué estos dos. Esta es la tabla 5.1. Ven acá que es para series extrafinas, NF y UNF y también serie de 8 hilos. Y esta AT14 es para roscas bastas, finas y esas dos, ¿verdad? Bueno, cada una tiene una aplicación en específico, eso pueden leer un poco mejor también en el libro. Pero las generales son las bastas, ¿verdad? Normalmente un ejercicio ya te dice qué tipo de rosca necesita o qué es la recomendada para ese caso en específico. Entonces, ustedes lo que van a hacer es irse justamente a la columna correspondiente a ese tipo de rosca. Bueno, en cuanto a los tornillos, normalmente los tornillos se llaman por tamaño. Pues acá como ven, por ejemplo, tamaño 12, tamaño 1 sobre 16, creo que dice acá. Acá dice tamaño 3, tamaño 12 y así, ¿verdad? Bueno, estos tamaños casi siempre casi siempre coinciden con el diámetro que está acá. Uy, a ver, este. Casi siempre coincide, al menos desde acá para abajo, con estos, ¿verdad? Cuando se trata de pulgadas. Pero por si acaso nomás siempre verifiquen, ¿sí? Bueno, eh, y eso, ¿verdad? Eso sería. En cuanto a lo que está acá en la columna, nosotros tenemos el número de hilos por pulgada, que era la NH. Tenemos el área de esfuerzo A sub S del tornillo o del perno. Ese es un concepto que recuerden después. Nosotros el área de esfuerzo podemos quitar de las tablas, ¿sí? Lo mismo pasa acá, área de esfuerzo A sub S y nosotros cuando dimensionamos algo, dimensionamos el tornillo, ¿ok? Lo que nos interesa es el material del tornillo cuando se trata de dimensionar. Después puede darnos también el material de las piezas a unir, ¿verdad? Pero eso tiene una razón de ser aparte del dimensionamiento. Nosotros para el dimensionamiento necesitamos el material del perno, ¿está bien? Bueno, eh, ok. Después, como le dije, no siempre el avance coincide con el paso. ¿A qué me refiero? Acá, por ejemplo, gira una vez y coincide en que este es el paso, ¿ven? Gira otra vez y coincide que es también la distancia que es que es el paso, pero bueno, dijimos que el paso es desde este punto en esta rosca, el mismo punto pero en la siguiente rosca. Y esto nomás es el paso acá, pero fíjense qué ocurre acá. El paso sigue siendo este, desde este punto de la rosca hasta este mismo punto de la rosca, pero si yo acá doy un avance o un giro, esto va a saltar 6 roscas luego para girar. ¿Ven? Eso es por la forma del tornillo. Y acá, por ejemplo, pasa que el avance, o sea, avanzar una vez, significó 5 pasos. O sea, esta distancia de acá es 5 veces el paso. ¿Sí? Entonces, fíjense qué dice en el dato de su enunciado. Bueno, como les cité hace un rato del tipo de rosca, acá pueden observar un poquito la diferencia entre lo que serían las roscas bastas, que son las generales, y las finas, ¿verdad?
Y el concepto que les dije, el área de fuerza ustedes pueden encontrar tanto en la tabla AT14 como en la tabla 5.1. Y acá, esto que se llama A, es este de acá, es este ancho entre caras, ya sea de la tuerca o de la cabeza del perno. ¿Por qué les menciono esto ahora? Porque eso es algo que nos va a interesar después en el ejercicio. Y ojo, se llama A, pero es una distancia, es un ancho, no es una área. Por eso no tiene in al cuadrado, ¿verdad? O pulgada al cuadrado. Y esta distancia solamente ustedes pueden tener de la tabla AT14. ¿Está bien? Vamos a irnos otra vez para recordar cómo era. Bueno, acá ustedes tienen el ancho, ¿verdad? Tienen el ancho y acá tienen estas medidas. Ustedes pueden tener este ancho A teniendo el tamaño del perno, ¿sí? Independientemente de cuál sea el tipo de rosca, ya sea UNC, UNF, NEF o 8 hilos. Solamente la tabla AT14 se quita ese ancho. Bueno, luego tenemos lo que es la tracción inicial desconocida, eso es como para que sepan nomás. Eh, Cuando yo el perno aprieto y aprieto de más, dice el libro que el esfuerzo de cálculo que se puede utilizar, esfuerzo, FS le llama a acá me adelanto un poquito, es la tracción externa de seguridad. Dice que esa tracción externa de seguridad, que sería como la carga externa aplicada al tornillo o al perno, está dada por el esfuerzo o resistencia a la fluencia dividido 6, esto debería ser multiplicación, por el área de esfuerzo exponente 3 sobre 2, ¿sí? Esta fórmula está bien dada para diámetros, eh, perdón, esto tenía que ser diámetros menores a 3/4 pulgadas. ¿Está bien? Bueno, y eso sí van a poder quitar todo el libro, yo les puse acá nomás, pero por lo visto me cometí ahí un pequeño error, pero eso pueden encontrar dentro del Files. Bueno, después tenemos otro concepto que es el de la tracción inicial y par de apriete, donde acá justamente habla y relaciona lo que sería la tracción inicial, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos lo que sería el par, que es combinar, ¿verdad? La fuerza con esta distancia. Nosotros ahí le aplicamos ese torque y dice que ese torque es igual a C por D por FI, donde C depende de si el tornillo o el perno está o no lubricado. Y en ese caso, cuando está no bien lubricado, por ejemplo, si está sin lubricar, la C es 0,2 y si está lubricado es 0,15. Y acá, tamaño nominal del perno, solo podemos quitar de la tabla, nos puede dar de dato. La C es el coeficiente de par y FI es la tracción inicial. ¿Está bien? Bueno, eso sería englobando un poco lo que es esta parte primera de los conceptos y después nos vamos a lo siguiente, ¿sí?